En esta segunda mesa vamos a presentar dos ponentes. A mi derecha tengo a Pepa Castillejo Martín, ya antes Soledad la ha presentado. Ella es psicóloga, ella es funcionaria del SAE y durante muchísimos años ha tenido cargos de representación importante en la UGT de Andalucía. Y estos últimos 5 años ha sido gerente o sigue siendo gerente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, FUDEPA. Y ella está aquí porque nos va a hablar de un poco de cuál es la experiencia y del trabajo que vienen desarrollando en la Fundación y de los trabajos que realizan, y también nos va a hablar un poco de la presentación del último libro que han hecho como fundación. Y sin más, pues le doy la palabra a Pepa, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, pues iba a saludar a la secretaria general de Málaga, pero acaba de salir, a la compañera Carmen Calvo, a nuestra secretaria general de UGT Andalucía, a los miembros de la comisión ejecutiva de la UGT de Málaga, a los representantes del movimiento memorialista que hoy estáis aquí, al alumnado de la facultad, agradecer al decano que nos haya dejado este magnífico espacio para hablar de memoria histórica y por supuesto agradecerle también en especial a la secretaria general de Málaga, Soledad, el que nos haya invitado a la Fundación para el Desarrollo del Pueblo de Andalucía a participar hoy aquí en esta jornada y así pues darme la oportunidad de poder hablar un poquito de nuestra fundación, de daros a conocer parte de lo que hacemos y bueno, compartir este espacio. Mirad, la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, para quien no la conozcáis, es una fundación de ámbito andaluz que tiene sede en Córdoba, en la capital de Córdoba, que nace en el año 2003 y su actividad principal es gestionar el archivo histórico de la Unión General de Trabajadores de Andalucía. Pero además de tener esta gran responsabilidad que es la de preservar el patrimonio y el legado documental de un sindicato en Andalucía como es la UGT, nuestros objetivos fundacionales van más allá. También, bueno, pues realizamos labores de emprendimiento, de desarrollo local y también una labor muy importante de investigación. En este sentido, una de las actividades por las que somos conocidos en Andalucía es porque llevamos a cabo lo que se llama el Premio Progreso. Es un premio que se edita prácticamente, lo sacamos casi todos los años y es un premio que reconoce la labor de los ayuntamientos y de las corporaciones locales, que premia proyectos que han demostrado su eficacia y que mejoran el bienestar en definitiva de la ciudadanía. Es un premio a nivel nacional y que las categorías están vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Pero además de todo esto y de prestar un servicio como archivo histórico, todo lo que conlleva de consulta, de digitalización, de custodia y de conservación de la documentación, pues también prestamos un servicio de biblioteca digital, una biblioteca en concreto del trabajo y una biblioteca de la interculturalidad y de las migraciones, que están a disposición de los investigadores, de estudiantes, sobre todo universitarios, pues que acuden a nuestros fondos para realizar, pues, por ejemplo, sus tesis doctorales o simplemente realizar trabajos de investigación. Pero una de las actividades principales de la Fundación, además de todas estas que os he comentado, es que estamos empeñados en ser útiles para la recuperación de la memoria histórica y democrática. Y muestra de ello, pues, por ejemplo, tenemos una página web, un micrositio dentro de nuestra página web que dispone de una base de datos para consulta
de aquellas personas que necesitan obtener información sobre víctimas que han sufrido la represión franquista. Y además realizamos diversas líneas de investigación relacionadas con la recuperación de la memoria histórica. Una línea de trabajo que venimos realizando desde hace bastantes años, unos 10 o 12 años, es la de acudir al archivo del Tribunal Militar de Sevilla para estudiar a través de los juicios sumarísimos y los consejos de guerra cómo afectó la represión franquista al movimiento obrero de Andalucía. Es un trabajo de investigación, como podéis imaginar, muy lento, muy complicado, porque en el archivo, pues el archivo es tremendo, tiene muchísimos fondos y están sumamente desordenados. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor estás buscando un archivo de un juicio, un consejo de guerra de la provincia de Málaga y te aparece uno de Almería o te aparece uno de Huelva, ¿no? Pero en fin, esa línea de investigación la mantenemos abierta y eso pues nos ha dado pues como resultado pues tener varios estudios ya realizados de cómo el movimiento, cómo la represión franquista pues ha afectado al movimiento obrero, en este caso a los sindicalistas, cómo afectó a los sindicalistas. También en paralelo realizamos estudios de las casas del pueblo, de nuestras casas del pueblo. Sabéis que en Andalucía hay una gran cantidad de casas del pueblo por todas las provincias, que todas ellas sirvieron para enseñar a leer y a escribir a los obreros, hasta bueno, pues también pues, pasar ratos lúdicos como asistir a obras de teatro, por ejemplo. Estudiando la historia de esas casas, de cada una de esas casas, pues nos permite estudiar también la historia de los hombres y de las mujeres que participaban en ella y que muchos de ellos pues, dieron su vida por participar de esos ideales, del ideal del socialismo. Todo esto, bueno, pues es para mostraros que algunas de las investigaciones que realizamos en la Fundación, en FUDEPA. Tenemos una línea de publicaciones y de estudios, como nuestra secretaria general previamente ha dicho, ahí os muestro algunos de ellos, tenemos muchos más, pero todos están accesibles y disponibles a través de nuestra página web, por lo cual ni me voy a parar no me voy a detener a hablar de ninguno de ellos, puesto que vamos mal también de tiempo, pero podéis acceder a todos ellos y descargarlos. La mayoría son gratuitos, incluso, y algunos, pues si se los quieren en papel, sí cuestan algo de dinero, pero vamos, el más caro vale 10 euros, tampoco es nada del otro mundo. Pero permitidme que, y sobre todo es el objeto de estar también hoy aquí, es de presentaros nuestra última publicación. No es nuestro último estudio porque estamos sumergidos ahora mismo en dos investigaciones que esperamos tener finalizadas para finales de año y a primeros del año que viene poder presentarlas públicamente, pero sí nuestra última publicación, que es el libro de Caídos por la República y por la Patria, los diputados de Andalucía de 1936. Este libro es el resultado del trabajo, no es exclusivo de FUDEPA, ni muchísimo menos de la Fundación, sino que es el resultado del trabajo conjunto de una serie de instituciones y de personas, porque consideramos que bueno, eso es lo más magnífico del libro, que ha aglutinado a un conjunto de instituciones y de personas importantes. La autora no soy yo del libro, yo soy la gerente de la Fundación, la autora es Mari Carmen Fernández Albendi, ella es profesora titular de la Universidad de Sevilla y doctora en Historia Contemporánea, y por supuesto quiero disculparla porque su actividad docente no le ha permitido poder estar aquí con vosotros, que era lo deseable, que ella misma hubiera presentado el libro, pero su actividad docente, tenía clase esta mañana y no podía imaginarlo, y por eso bueno, pues yo lo voy a hacer modestamente, ¿no? El libro ha contado con investigadores de relevado prestigio, como el profesor Leandro Álvarez Rey, que junto con Fernando Martínez, que es el actual secretario de Estado para la Memoria Histórica y Democrática del Ministerio, ha realizado el prólogo. El trabajo ha sido subvencionado, lo que es la publicación, por el Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, estando Carmen Calvo todavía como ministra. Y el prólogo, además de Leandro y de Fernando Martínez,
cuenta también con un epílogo de Javier Giralde, que es también doctor en Historia y es el exsecretario de Memoria Histórica Democrática de la Junta de Andalucía. Por tanto, este libro es pues, el resultado de un trabajo riguroso, muy científico, profesional, que la UGT de Andalucía y FUDEPA le encargamos a la profesora Fernández Albendi y que partía de una voluntad muy clara, que era la de recuperar del olvido las vidas de unos hombres que fueron elegidos democráticamente como nuestros representantes políticos y que por eso fueron asesinados, solamente por eso, por ser nuestros representantes políticos. Y porque queríamos hacer pedagogía de la memoria y pedagogía también de la verdad. Este libro ha tardado en ver la luz, ha tardado casi 3 años, primero por la pandemia, que nos ha retrasado, pero también y sobre todo porque a la hora de realizar la investigación la autora se encontró con una disparidad y una diversidad tremenda de datos, sobre todo a la hora de contar, a la hora de analizar la biografía de cada uno de nuestros protagonistas. Y eso pues ha hecho que se retrasara la publicación bastante, porque la autora ha tenido que cruzar muchas fuentes, rastrear y cruzar muchas fuentes bibliográficas para sustentar el libro. Fundamentalmente se ha basado en la trilogía del profesor Leandro Álvarez Rey, que junto con Aurelio Martín Nájera pues conforman, digamos, la bibliografía más fundamental en la que la autora se ha basado. También en el autor Rafael Gil Brasero, en Juan Ortiz Villalba, en el historiador José María García Márquez, en Diego Caro, en el profesor Nadal de Málaga y también de Paco Moreno de Córdoba, de Gil Undurilla y bueno, también Fernando Martínez. Como veis, un conglomerado de bibliografía bastante importante. ¿Por qué decidimos darle este título al libro? Ya ha comentado nuestra secretaria general Carmen Castilla anteriormente algo. Le dimos muchas vueltas al título. De hecho, el trabajo inicial que se presentó al Ministerio llevaba otro título. Pero bueno, decidimos darle este título porque con tanto la autora como nosotros consideramos que este país pues tiene bastantes asignaturas pendientes y una de ellas es la asignatura de los conceptos. La de recuperar los conceptos porque fueron secuestrados directamente por la dictadura, ¿no? Y consideramos que hasta ahora no hemos sido capaces ninguno de recuperarlo. Y entre ellos uno de los conceptos es la palabra patria. Y nosotros lo que hemos querido con este libro es recuperarlo para la democracia, para disfrutarlos todos, porque la patria somos todos, no solamente una parte. Además, vosotros sabéis que Franco convirtió lo de caídos por Dios y por la patria, lo convirtió en uno de sus eslóganes más repetidos, ¿no? Con él pues hacía referencia a las víctimas del bando sublevado durante toda la guerra civil y ellos todos fueron tratados como héroes, fueron todos rescatados, fueron enterrados, cuentan con placas, ahí veis algunos de los ejemplos, en las puertas de las iglesias, las puertas de los cementerios, en las plazas de los pueblos, en fin, fueron todos tratados pues, con todos los honores, ¿no? Que ellos pensaban que se merecían. Y por tanto ese trabajo ya está hecho. En cambio hay otro trabajo que nosotros pensamos que falta por hacer, que es el de rescatar y de visibilizar los nombres y los rostros de aquellos que fueron borrados de la faz de la tierra por la dictadura y que fueron olvidados. Aquellas personas que fueron elegidos democráticamente en Andalucía y que representaban legalmente a los andaluces y a las andaluzas durante la República y que dieron su vida por su país, por su patria. El 16 de febrero de 1936, casi 2,5 millones de andaluces y de andaluzas fueron llamados a las urnas para elegir a 91 diputados. De los 473 diputados que componían el tercer Parlamento de la Segunda República. Bien, pues de los 91 diputados, 26 fueron asesinados en el ejercicio de su cargo. Y ellos son estos. Me vais a permitir que lea sus nombres, porque leyendo sus nombres creo que los recuperamos también, los sacamos también del olvido. Lo que no se nombra no existe.
16 diputados eran del PSOE, 2 de ellos eran de Málaga, 3 pertenecían a Izquierda Republicana, 3 a la Unión Republicana, 3 del Partido Comunista, 1 era también de Málaga, uno de ellos, y 1 del Partido Republicano Progresista, que era también de Málaga. Ellos son Rafael Calvo Cuadrado, Gabriel González Tartaúl, Manuel Muñoz Martínez, Daniel Ortega Martínez, por Cádiz, diputados por Cádiz, Antonio Bujalance López, Manuel Castro Molina, Bautista Garcés Granel, Vicente Martín Romera, por Córdoba, Ricardo Corro Moncho, Ernesto Fernández Jiménez, Antonio Martín García, Francisco Menollo Baño y José Polanco Romero, por Granada, y Miguel Ángel Molina. Por Huelva, Juan Gutiérrez Prieto, José López Quero, Juan Lozano Ruiz, Alejandro Pérez Caruana, por Jaén, Antonio Acuña Carballar, Cayetano Bolívar Escribano, Luis Dorado Luque, José María Roldán Sánchez de la Fuente, por Málaga, y Manuel Barrio Jiménez, Víctor Adolfo Carretero Rodríguez, José González y Fernández de la Bandera y José Moya Navarro, por Sevilla. Rescatar hasta las fotos ha sido una total aventura, porque hasta ahí llega el olvido, hasta que no quedaran imágenes de ellos. Algunas no son de muy buena calidad, pero por eso es una muestra más de cómo el olvido ha llegado hasta ahí. ¿Y por qué 26? ¿Por qué hemos dedicado el estudio a 26 diputados y no a todos? Bueno, pues en primer lugar porque el objetivo principal que nosotros perseguíamos con este libro, además de recuperarlo del olvido, es que fuera un libro de carácter divulgativo, un libro que estuviera escrito en un lenguaje asequible a todo el mundo y entendible por todo tipo de público, y sobre todo para acercarlo al mundo estudiantil, a los chavales de nuestro instituto y por supuesto también de la universidad. No queríamos que fuera un libro que recopilara datos simplemente, sino que queríamos que tuviera un carácter pedagógico. Y por eso pensábamos que era mucho mejor centrarnos en una muestra de diputados, porque para la totalidad pues ya contamos, por ejemplo, con la trilogía de Leandro Álvarez Rey, que son 3 tochos así, para quien quiera documentarse y empaparse bien de toda la biografía de ellos. Por eso decidimos que fueran los que estuvieran en activo y en 1936, en el último periodo de la República. ¿Y por qué en activo? Pues mirad, como sabéis, en cualquier régimen político democrático, la figura y la integridad de un diputado es casi intocable. Están acogidos a un fuero especial y no es posible procesarlo. Eso existe hoy en día, por supuesto. Se necesita que el Parlamento apruebe un suplicatorio sin el cual no es posible procesarlo. Sin embargo, en la guerra civil, pues todo esto se lo saltaron a la torera. No solamente no eran intocables, eran súper tocables, porque sin juicio, sin suplicatorio, sin orden judicial, sin nada que se les pareciera, pues algunos fueron secuestrados y otros pues fueron, además de secuestrados, asesinados. En el caso de Málaga, en las elecciones de 1936, concurrían 2 circunscripciones. Por Málaga capital 4 diputados y por la provincia 8. En total 12 diputados. Pues de los 12 diputados, estos 4 fueron asesinados entre julio del 36 y 1939. Antonio Acuña Carballar, del Partido Socialista, Cayetano Bolívar Escribano, del Partido Comunista, Luis Dorado Luque, del PSOE, y José María Roldán Sánchez de la Fuente, del Partido Republicano Progresista. Todos los asesinados son solo una representación de muchos de los que no tienen voz, de los que jamás podremos poner cara. Como muchos le podremos poner los nombres, aunque hay muchos que no sabremos sus nombres ni podemos nunca recuperar sus restos. El libro al que nos estamos refiriendo, y os invito por supuesto a leer, está estructurado, tiene una estructura muy simple.
tiene como tres partes bien diferenciadas. Una primera parte de Elegidos por la Nación. Ahí se hace un recorrido por la Andalucía de la Segunda República, se habla de democracia y de representación, de cómo se elegían y de cómo todo lo que es el sistema de representación electoral de entonces, y se habla de la vida personal y política de cada uno de los protagonistas. Se trata, bueno, pues de contar su vida, sus inquietudes, a lo que se dedicaban, si tenían familia, si tenían hijos, todo eso. Una segunda parte, que la autora llama Asesinados por representar a la nación, que aquí se habla desde los inicios de la conspiración, de cuándo empieza a gestarse y de cómo estaba organizada perfectamente toda la conspiración, y de cómo en el mes de julio se da lo que la autora llama la tormenta perfecta, ¿no? Que es la que tiene lugar, pues, el golpe de Estado fallido y después ya la guerra civil. Se cuenta provincia a provincia y casi hora a hora se cuenta dónde estaban cada uno de los protagonistas, de los diputados que fueron asesinados, dónde les pilló, ¿no? En qué momento, el momento dónde estaban cada uno de ellos. Unos volvían de Madrid del Congreso y venían en el tren, y unos pues se bajaron antes, otros no pudieron llegar a su destino, otros que estaban en sus pueblos, como por ejemplo el alcalde de Fuente Vaquero, pues acercó al gobierno civil para inmediatamente pues ayudar con las armas. En fin, el libro cuenta casi hora a hora dónde se encontraba cada uno de los diputados. Y por último, La Gran Matanza, que es el capítulo donde ya cuentan cómo ocurren los asesinatos, los 26 asesinatos. En 1936 fueron 18 diputados los que fueron asesinados en la impunidad de la noche. En 1937 no hubo ningún asesinado. Y el resto pues, fueron en años sucesivos, en el 38, en el 39, en el 40, hasta 1942. Y todo al amparo de una falsa legalidad. Lo han comentado antes Carmen, las dos Carmen. Se construían leyes específicas para justificar la legalidad de esos asesinatos, de esas torturas y de esas condenas. Pero además no terminaba con el asesinato de ellos, sino que luego seguía pues, toda la consecuencia, ¿no? La aplicación del Tribunal de Responsabilidades Políticas, las incautaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, para concluir, deciros que este libro para nosotros es un homenaje a los que dieron su vida por la libertad, por sus ideales y que fueron leales a la Segunda República, que os animo a su lectura, que podéis a través de las tarjetitas que os han entregado con el código QR descargar el libro y llevarlo, leerlo desde el móvil, desde vuestra tablet, etc. Y que es un libro de reparación, de no repetición, de darle visibilidad a aquellos que han estado olvidados y de contar la historia como fue, no como nos han querido contar. Y también del nunca más, que dice Fernando Martínez, lo repite mucho. Es un libro sobre todo de divulgación de la verdad, de lo que ocurrió, que responde al derecho de la verdad que tienen las víctimas y sus familiares, pero que también tiene la propia sociedad andaluza. Y FUDEPA con este libro, al igual que con el resto de sus trabajos, pues lo que pretende es aportar su granito de arena para la reparación y sobre todo como denuncia pública del magnicidio que fue planeado y que fue el que le costó la vida a estos 26 representantes políticos legales que fueron asesinados en 1936. Y cerramos con una imagen de la victoria del Parlamento que fue elegido en 1977, que bueno, de alguna manera recupera lo que nunca debió de suceder. Nada más, animaros a que leáis el libro y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, Pepa, por tu exposición. Bueno, ahora voy a presentar a una persona a la que admiro, a la que respeto y sigo desde hace muchos años. Yo pienso que no hace falta presentación. Él es profesor titular de la Escuela Universitaria de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Él ha participado en numerosas tertulias, jornadas, ponencias. Es una persona con una trayectoria muy amplia.
Además, ha sido asesor jurídico del Parlamento de Andalucía en alguna etapa, ha pertenecido también al Consejo Asesor de Radio y Televisión de Andalucía y hoy está aquí precisamente porque es presidente de la Asociación contra el Olvido y el Silencio por la reparación de la memoria histórica. Y nosotros queremos pues que nos hable de ese trabajo tan maravilloso que han venido desarrollando desde la asociación, a la que todos los malagueños le debemos nuestro respeto, nuestra admiración, y también que seguramente nos va a hacer alguna reflexión sobre el tema de la memoria. Y sin más, pues le dejo la palabra a Pedro Moreno Breno. Muchas gracias. Ni mucho menos por revisión protocolaria, sino porque me sale del corazón mostrar mi gratitud. Mi gratitud por permitirme hablar de lo que algo sé, pero sobre todo lo que siento. Y hablarlo en nombre de mujeres y hombres. Yo aquí no voy a ser más que un cronista de una asociación con mucho trabajo, con mucha tarea, con mucho sufrimiento acumulado, pero que ha dado una muestra de dignidad histórica que me gustaría poner de manifiesto. La Asociación contra el Olvido, contra el Silencio y por la recuperación de la memoria histórica. Y se llama así por algo, no es simplemente por acumular términos. Y lógicamente la gratitud a quien nos ha convocado. Y donde yo me siento muy cómodo, por el lugar, porque es mi casa, en la universidad, aun cuando yo estoy un poquito más para allá, y en la Facultad de Derecho, y porque lo hace un sindicato de clases, la UGT, y obviamente me parece que cualquier demócrata pues debe tener la convicción de que sin los sindicatos de clase este país sería muy distinto. Si los sindicatos de clase, los poderosos habrían ganado ya la batalla. Un sindicato de clases, el cual yo por vinculación histórica me encuadro en los primos hermanos. Yo soy y he sido militante del Partido Comunista 40 años. Algún día llegarán que los primos hermanos pues confluyan tanto que hagamos esa tan deseada unidad de la izquierda, que yo creo que está más cerca de lo que parece. Entrando en la tarea, lo decía que yo fundamentalmente voy a trasladar una visión de cronista, porque la asociación, primero, es una asociación. Hay muchas asociaciones. En la medida en que cada lugar, cada sitio, ha generado circunstancias muy específicas, liderazgos concretos, que se haya traduciendo en una amalgama realmente poderosa, pero al mismo tiempo plural, y que yo creo que ha significado un revulsivo para que en este país la recuperación de la memoria democrática dejara de ser una asignatura pendiente. ¿Os acordáis de aquella película, también de la transición española, de Pepe Sacristán, asignatura pendiente? Pues yo creo que la memoria democrática se vincula mucho a esa idea. Es una asignatura pendiente. Y las asignaturas pendientes son pendientes, no se terminan de abordar, porque siempre hay otra prioridad. Y eso en la vida nos ocurre. Los alumnos, pues a veces estudian más una asignatura que otras, porque hay una prioridad. A veces esa tarea que siempre tenemos pendientes, de adelgazar, de ponernos a hacer deporte, de leer, de hacer otra carrera, pues se convierten en asignaturas pendientes. Y este país vivió lo que vivió. Yo no voy a contar lo que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente. Unos sublevados se alzan contra un régimen constitucional legítimo y meten a España en una borrachera de violencia, asesinatos y crueldad que dura más de 40 años. Eso es una realidad histórica. Quien la niegue se sitúa en el fanatismo. Quien la niegue se sitúa
evidentemente en la negación absoluta de la verdad. Eso no se puede cuestionar. Otra cosa distinta es que les guste, que digan la verdad. Les gusta, les parece bien lo que pasó, porque todavía hay personas y grupos que no condenan al golpe de Estado, y eso es muy significativo. ¿Qué significan las asociaciones de memoria? Con la diversidad que, como digo, existe también aquí en Málaga. Pues intentar sacar esa asignatura pendiente y situarla en las prioridades de la sociedad y de los poderes públicos. Yo creo que esa ha sido y sigue siendo la gran tarea de las asociaciones de memoria histórica, de memoria democrática. Que cuando muere Franco se inicia un periodo complejo, duro, de transición política, hay que recordar, y hay que recordarlo con intensidad. Morir Franco no significó que llegara a la democracia. Hubo todavía mucho sufrimiento, mucha represión, mucha tortura, muchos asesinatos. Porque claro, el régimen nos entregó con esa versión dulcificada que nos presentan de la transición, donde un rey, pues de pronto dice, deja de ser franquista, porque fue nombrado por Franco, el rey era rey, porque se incluye en la ley de sucesión que decide el dictador, no surge de la nada. Esa versión, pues, tampoco se sostiene históricamente. Pero lo que sí es verdad, que en ese momento había, insisto, prioridades. Por eso, yo no participo de esa crítica descarnada al llamado régimen del 78. Es más, no me gusta el término régimen del 78. Porque el régimen en España es el régimen de Franco. Y confundir una constitución democrática con una dictadura me parece un disparate. Yo creo que hay que decir las cosas con claridad. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. Porque había muchos actores en ese escenario. Porque los poderes del Estado seguían estando en manos de quien estaba. Que se murió Franco, pero Arias Navarro siguió siendo presidente del gobierno. A ver si se cree que es que llegó la democracia el día siguiente. Y obviamente hubo que ceder. Sí, hubo cesiones. Por parte de todos. Pero es que yo reivindico esas cesiones. Sin esas cesiones probablemente no estaríamos aquí. España se hubiera volcado en otra borrachera de violencia. Yo quiero reivindicar la altura de miras de esas personas que fueron asesinadas y que dieron la cara. Pero por desgracia el franquismo no solamente fue el 36-39. Fue el 40-41 hasta el año 75. Se mató hasta el último año. Se fusilaron 5 personas el último año, en septiembre del 75. Se hizo lo que se pudo. Y en ese paquete, obviamente, la recuperación de la memoria histórica se convirtió en algo relegado. Y hubo que aceptar, en definitiva, que primero era dotar a España de una constitución, una magnífica constitución, mejorable como todo en la vida, pero que nos ha permitido gozar del periodo constitucional más próspero de la historia de este país, con todas las dificultades y con todos los defectos que se le pueda atribuir. Pero ya tocaba. Ya no era lo mismo 1980, 1978, que 2007 o que 2021. Ya tocaba. Porque un país no puede ser digno si centenares de miles de personas son olvidadas. Un país no puede ser digno si todavía en sus cunetas hay millares de personas que no han sido objeto del reconocimiento, y los humanos nos reconocemos haciendo el homenaje a la persona que nos falta. Somos así, somos carne de símbolo, pero el símbolo tiene una enorme importancia, como nos recordó Umberto Eco, especialista en semiótica, como ustedes saben. Por esta razón, las asociaciones de memoria, y entre ellas la que yo tengo el honor de presidir, y lógicamente saludar con cariño a mis compañeros de la asociación aquí presentes, pues nace, como es lógico, por la biología, permitidme el término, por la genética, por la llamada de la sangre,
por esos hijos y nietos que querían hacer algo, que comprendían que en ese momento no era la prioridad, pero que no se olvidaban de que se quedaran huérfanos, o que, como en mi caso, tuvieron a un padre que fue huérfano. Y nace contra el silencio y contra el olvido. Y lo hace de una manera muy humilde, acudiendo a los archivos, acudiendo a las instituciones públicas, reivindicando que empezaba y era necesario abrir una nueva etapa, y lo hace con altura de miras, sin sectarismo. No hay ni un átomo de sectarismo en la tarea de esta asociación. Se hace de la perspectiva de que aquí no sobra nadie. Jamás se ha justificado ningún tipo de violencia. Jamás se ha inspirado la actuación de la asociación, y estoy convencido de todas las asociaciones, en la revancha, en la venganza, en esa, en definitiva, continua caricatura que quieren hacer desde la ultraderecha de que somos unos resentidos. Cualquiera que con un mínimo de respeto a la objetividad nos mire, nos juzgue, sabrá que eso es así. Queríamos simple y llanamente sacar a nuestros fallecidos, a nuestros familiares, de las cunetas, de las fosas comunes. Y eso llevó mucho trabajo. Son centenares de compañeros y compañeras. Pero yo quiero recordar, si me permitís, a dos. Paco Espinosa, al cual desde aquí me gustaría darle un enorme abrazo y sobre todo la esperanza de la recuperación y que pronto podamos contar con su inteligencia y con su bondad, y a Pepe Gallardo, que me ha precedido, y al único que le puedo reprochar, junto con mi actual vicepresidente, Rafael Molina, es que acudieran a mi despacho de la facultad y con alevosía y nocturnidad, porque era de noche, me pusieran contra la pared y casi manu militari, me plantearan que tendría que ser presidente de la asociación. Yo no podía negarme ante personas de esa talla humana y sobre todo teniendo presente que me sentía muy identificado con este proyecto. Mira, cada uno cuenta su historia, yo tengo la mía, que es insignificante, pero es la mía, y por tanto no voy a renunciar a ella. Yo esto lo viví de niño. Mi padre, al que lo dejaron huérfano con 11 años, porque su padre, mi abuelo, Manuel Moreno, era concejal socialista y militante de UGT en Almojía, lo mataron porque enseñaba a leer y a escribir en la casa del pueblo. Lo mataron porque enseñaba a leer y a escribir, y eso se consideraba delito, un gran delito. Pues yo recuerdo cuando íbamos a visitar a visitar a mi abuelo, entramos por otra parte. Los que sois de Málaga, sabéis que San Rafael había una zona apartada que se le llamaba la zona de los ateos, de los que no estaban bautizados. Era la zona donde estaba la fosa común, la primera fosa común que se logró levantar en Málaga. Ahí estaba mi abuelo. Teníamos que pedir la llave en la entrada del cementerio. O sea, la humillación hasta el último día. No solamente te mataban en esos muros, en esas sacas, en esas noches terribles, sino que además tus familiares tenían que ir a visitarte, tenemos que visitarlo desde la casi clandestinidad. Pues bien, mi padre nunca a los hijos, a nosotros, nos inspiró un gramo, un átomo de rencor, ni de odio, ni nada parecido. Pero tenía muy claro, lo tenía clarísimo, que él no quería la violencia bajo ningún concepto, para nadie, ni siquiera para los que mataron a su padre. Pero también tenía clarísimo que no todos éramos iguales. Somos iguales ante la ley, pero no se puede comparar nunca a los verdugos y a las víctimas. Las víctimas siempre son víctimas, y jamás desde la asociación hemos
planteado que nos neguemos a reconocer cualquier víctima, pero no vamos a confundir a los que dan un golpe de Estado de aquellos que fueron elegidos por la nación. Nunca se puede confundir, porque eso simplemente es la negación de la verdad. Y como decía Gramsci, la verdad es revolucionaria. Y para los que somos católicos, mentir es pecado. Digo para algunos que entraban bajo palio y que todavía desde algunas iglesias se les sigue poniendo bajo palio. Y así como nace, esa es mi historia, pero estoy convencido que la historia de cualquiera de mis compañeras y compañeros de la asociación es la misma. Nosotros largamos socar a nuestro abuelo desde el principio, en los años 70, pero seguían muchas personas asesinadas. Y ese proceso complejo, junto con la universidad, junto con las instituciones, posibilita abrir esa fosa. Yo no voy a dar los datos, porque hay un magnífico libro que os animo a adquirir, editado por la asociación, cuyos autores son Andrés Fernández, un magnífico arqueólogo, es nuestra referencia científica en este ámbito, y Paco Espinosa. En ese libro, como digo, se recoge con todo detalle. Lo que sí puedo decir que Málaga, por desgracia para nosotros, es una de las mayores fosas comunes de Europa. Y con muchísimo esfuerzo de voluntarios, muchos alumnos de esta facultad, profesores de esta facultad. Voluntarios que no todos eran familiares de represaliados. El vicepresidente de la asociación no es un hijo, hermano o familiar de un represaliado. Sin embargo, acudió a ese llamamiento del voluntariado y se dio cuenta de una cosa: que un ser humano que se quiera llamar así no puede permanecer impasible ante unas masacres indecentes que fueron las que ocurrieron en este país durante la dictadura. Yo tuve el honor, como concejal, como representante, yo también, hombre, no de la nación, pero sí de Málaga, fui representante como portavoz de Izquierda Unida en este ayuntamiento, y pude asistir a una parte de esos trabajos arqueológicos. Nunca voy a olvidar lo que yo vi ahí. Nunca. Y cuando digo nunca es hasta el último día de mi vida. Cuando te encontrabas objetos personales, esos esqueletos, cada uno de la forma en que cayó, y tú le ponías nombre, le ponías caras. Veía a mi abuelo, pero veía a miles de personas. Y decías, lo que tuvo que ser esos últimos minutos pensando en tu familia. Conservamos en mi casa todavía la carta de mi abuelo. Y el pobre todavía, con la esperanza de que esa carta llegara, decía a las autoridades legales de la República. Yo tuve ocasión de publicar póstumamente, evidentemente, una carta de mi abuelo, y le dije, por desgracia, abuelo, no pudimos cumplir con ese mandato que nos diste, porque Franco sometió a este país a una terrible dictadura donde no fue posible que ese experimento trascendental de la historia de España, que fue la Segunda República, tuviera un futuro, y tuvimos que esperar muchos años. Por tanto, si me permitís, o si me pedís una definición de lo que ha impulsado el trabajo de las asociaciones de memoria, ha sido el dolor, el profundo dolor, la dignidad también, pero ante todo la humanidad. Yo creo que conozco a casi todos los miembros de la Asociación de Málaga. Todos responden a ese perfil. Yo no he encontrado ningún malvado revanchista al cual le gustaría hacer lo mismo que le hicieron a sus familiares. A ninguno. A ninguno. Por eso que se dejen ya de la cantinela de la concordia y que aquí no ha pasado nada. No, aquí ha pasado mucho. Y recordarlo no implica volver a lo que pasó. Recordarlo simple y llanamente es lo que exige cualquier sociedad democrática. Cualquier sociedad democrática. En Alemania, en Italia. Lo que pasa es que en España tuvimos que esperar muchos años. Eso, como presidente de la asociación, es lo que tengo que decir respecto al trabajo que hemos hecho. Y este trabajo se ha culminado también simbólicamente en una pirámide.
Yo la llamé también en su momento un artículo la pirámide de la dignidad, la pirámide del honor. Es una pirámide donde están los nombres de todas las personas que nos consta que fueron fusiladas en San Rafael, fueron ejecutadas no solamente en San Rafael, sino en otros lugares también de Málaga. No vamos a lograr probablemente al 100% con todas las tareas de ADN, porque han pasado muchísimos años, poner nombre y apellido a cada uno de esos restos, pero esos restos están ahí. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes, para que nuestros mayores, para que los que vengan detrás de nosotros, cuando le enseñen historia de España, también le enseñen ética. Y quede clarísimo para los restos de la historia de nuestro país, de nuestra patria, ¿por qué no? Pues sí, ¿por qué van a quedarse con el término patria? Os recuerdo que la izquierda sudamericana utiliza con mucho orgullo la patria. El himno de la Unidad Popular en Chile era el de la patria. Pues bien, esas futuras generaciones vayan a rendir homenaje a aquellos que murieron por la libertad. Solamente por eso ha valido la pena el trabajo, insisto, no tanto del cronista que soy yo aquí, sino de las centenares de personas de esta asociación, y a pesar de ese asalto nocturno para que me dieran ese honor de representarla como presidente, al contrario, quien tengo que dar las gracias eternas es a vosotros por hacerme ese gran honor. ¿Y qué nos queda por tarea? Pues el centro de interpretación, que estamos en ello. Somos gente muy constante, os puedo asegurar, y que se lo digan a las autoridades. Somos de los que insistimos y al final terminamos más o menos logrando los objetivos. Queda mucha tarea por hacer. Todavía quedan muchas personas, hombres y mujeres, también muchas asesinadas, mujeres también muchas rapadas. Eran la venganza del cobarde. Qué fácil, es rapar a una mujer indefensa. A lo mejor esa valentía no la tenían con un miliciano armado. Probablemente con ellos no tenían esa valentía. Pero con personas indefensas era muy fácil. Eran malos, eran criminales y eran cobardes. Lo que pasa es que la dictadura no se quedó en el 39, y termino. Me pedía mi querido amigo Antonio una reflexión. Pues nosotros queremos abrir un frente, y es que esa prioridad que fue para nosotros, que también empieza a hacerlo para los poderes públicos, y parece que ese anteproyecto de ley va en esa línea. Porque entendemos y estamos convencidos de que esta no es la causa solamente de las izquierdas, que también. ¿Cómo no iba a ser nuestra causa? ¿Cómo no va a ser nuestra causa? Lo llevamos en el ADN. Debe ser la causa de cualquier ciudadano de bien. Piense lo que piense. Piense lo que piense. Si yo fuera del Partido Popular y fuera decente, que seguro que hay mucha gente en el Partido Popular que lo es, también estaría sensibilizado con esta cuestión. Sin ningún tipo de duda. Igual que los demócratas alemanes lo están con las víctimas del nazismo. Nos queda la tarea, y creo que muy importante, de no olvidarnos que la dictadura duró hasta el 75. Y que la transición, en mayor o menor medida, 78-82. Y también hubo muchos asesinados, mucha tortura, mucha sangre y muchas lágrimas. Yo, que ya empiezo a entrar en la edad venerable, entré en el Partido Comunista en el año 1977. Permitidme una anécdota. Algunos de los que están aquí puede que lo recuerden. El responsable en esa época, en clandestinidad, medio oficial del partido, era Manuel Rodríguez Linares. Era el peludo, o el peluillo, como él mismo decía. Era muy bajito. Era tan bajito que cuando Ignacio Gallego llegó del exilio a Jaén, ese día había un partido del Betis. Entonces iban las banderas verde y blanca, los que iban a recibir Ignacio Gallego y los del Betis. La policía no distinguió, le daba palo a todos, ¿no? Pillaron palos todos, los del Betis y los que iban a recibir a Ignacio Gallego. Era tan pequeño que se metía por debajo de las piernas de los antidisturbios y el hombre salía como podía. En Málaga hay una fotografía icónica que es la primera manifestación legal ya en la transición, en el año 76, por la amnistía. Y hay una fotografía de calle Lario donde se ve una gran paloma. Una paloma, ahí que se ha llevado el peludo.
una paloma que él mismo hizo en su carpintería. Era carpintero, por eso le decíamos Manolo de carpintero. Yo tenía mis padres tenían una tienda, teníamos enfrente a un zapatero, Pepe Zapatero, que era un militante comunista de la clandestinidad, y tenía una sola desgracia, que era Franco clavado. Era una foto de Franco. Era así. Yo un día tuve la osadía de decirle: Pepe, se parece usted mucho a Franco. Y me estuvo sin hablar una semana. Y con razón. Yo un día a Pepe, con 12, 13 años, le vi una revista Cambio 16, Triunfo, los más mayores os acordáis que eran las revistas de la época. Pero un día tenía escondido un Mundo Obrero. Y le dije: Pepe, yo quiero ser de ahí. Pepe, evidentemente, con todo el sentido común del mundo, no permitió, porque si no mis padres, imagínense. Pero al final, como soy tan pesado, lo convencí para que me llevara a afiliarme. No me afiliaron a nada, simplemente me dijeron: ya está afiliado. Y digo: ¿y cuál es la primera reunión? Espera, camarada, espera. Hasta que no se legalizó el partido, no pude ir a la primera reunión. Lógicamente, lo propio de alguien sensato. Y yo conocía a muchas personas del Partido Socialista, del Partido Comunista, anarquistas. Yo he conocido a personas que lo han reventado en las comisarías, pero no en el 36, en los años 60, en los años 70. Y cuando digo reventado es reventado. Y todavía viven sus torturadores. Todavía viven. Muy mayores, pero viven. Billy Niño se murió hace poco. Hace muy poco. ¿Creéis que mis palabras están inspiradas por el rencor? No. Pero creo que también hay que cubrir otra asignatura pendiente, y es la de la reparación penal. En este país se aprobó una ley de amnistía. Probablemente no había otra en ese momento. Pero eso no puede significar la impunidad. Porque yo, como jurista, tengo muy claro que cuando se aprobó la ley de amnistía, se publica en octubre del 77, ya estaba suscrito por España y publicado en el Boletín Oficial del Estado el convenio, en este caso, de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas del año 66. Esa ley no podía, por tanto, a ser posterior, vulnerar un compromiso internacional que tiene rango, como sabéis, de tratado internacional. Con esto quiero deciros que, aun cuando el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, creo que equivocadamente está cerrando los procedimientos de denuncias, hay que seguir en esa línea, porque llegaremos en este caso, a lograr sentar a los que queden, me da igual, a los que queden, a esos torturadores, cuyos demócratas en este país tuvieron que verlos que en los 70, en los 80, eran premiados. Se les daba medallas policiales, se les daba cargos, o eran escoltas de aquellos que habían torturado. Por tanto, hay que abrir la vía penal, sí, hasta donde se llegue. No es tanto verlos en la cárcel, la mayoría somos mayores más muertos, pero sí hace falta que en este país las miles de mujeres y hombres que pasaron por esas comisarías, que sufrieron la tortura, eso es muy duro. Si te das un golpe y duele, imaginaos lo que te revienten a palos y que nadie sepa lo que, tu familia no sepa lo que te están haciendo. Que al menos existe un pronunciamiento penal. No va a reparar la integridad física, pero sí va a reparar la dignidad de esas personas. Y en esa tarea estamos, en esa tarea estamos. ¿Lo lograremos? Bueno, somos cabezones, ahí está la pirámide. Creo que al menos nadie podrá negar la perseverancia. Por todo ello, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias sobre todo por escucharme con la bondad de atender la tardanza y extensión de mi intervención, y me hacéis un gran honor participando de un acto al cual quiero volver a agradecer a los organizadores que lo hayan planificado, pero sobre todo que nos haya permitido como asociación trasladaros nuestras inquietudes. Inquietudes que, insisto, al final se resumen en una muy elemental. Y es que ojalá dentro de muchos años esto quede exclusivamente ya en el ámbito de la investigación histórica. ¿Por qué? Pues porque nadie jamás se sienta con el derecho a matar, ni nadie tenga que morir por sus ideas. Muchísimas gracias.
Bueno, pues con esta última intervención, sí decir que yo creo que tanto el Estado Democrático Español y por extensión la ciudadanía y todos los ciudadanos tenemos una deuda con quienes fueron víctimas del franquismo a causa de defender la libertad. Y yo creo que la Unión General de Trabajadores, su posición está en la misma en la que estaba hace 130 años. Siempre tiene que estar al lado de la justicia, al lado de la verdad y al lado de la democracia. Sin más, muchísimas gracias y me quiero despedir de las compañeras y los compañeros con aquello de salud y república.